La vida. Una sinfonía de complejidad, orquestada a un nivel demasiado pequeño para el ojo humano. Comenzamos nuestro viaje, sumergiéndonos en el reino microscópico, explorando los componentes básicos de la mayor parte de la vida como la conocemos, la célula eucariota. Estas estructuras extraordinarias, llenas de actividad interna, forman la base de los animales, las plantas, los hongos e incluso organismos unicelulares como las amebas. Imaginen una ciudad bulliciosa. Esta es la célula eucariota. En su corazón se encuentra el núcleo, una bóveda segura que protege los preciosos planos de la vida, el ADN. Este material genético, organizado en estructuras intrincadas, llamadas cromosomas, dicta todo. Desde los patrones de las alas de una mariposa, hasta la majestuosa altura de un árbol redwood. Pero el núcleo es solo el comienzo. Dentro del citoplasma de la célula, una sustancia gelatinosa, numerosos compartimentos especializados llamados orgánulos trabajan incansablemente. Estas fábricas y plantas de procesamiento en miniatura llevan a cabo funciones esenciales como la producción de energía, la síntesis de proteínas y la eliminación de desechos. El funcionamiento intrincado de esta metrópolis microscópica es un testimonio de la elegancia y la eficiencia del diseño de la naturaleza. Para apreciar realmente la complejidad de las células eucariotas, debemos viajar al comienzo de la vida en la Tierra, encontrándonos con formas de vida más simples, las procariotas. Las bacterias y las arqueas pertenecen a este grupo. Las procariotas, a diferencia de sus contrapartes eucariotas, carecen de un núcleo verdadero y otros orgánulos unidos a la membrana. Imaginen un taller simple en comparación con una fábrica sofisticada. Las células procariotas, los talleres, son más pequeñas y su estructura es más básica. Su material genético, típicamente una sola molécula circular de ADN, flota libremente dentro del citoplasma. Las células eucariotas, las fábricas, son más grandes y más complejas, con su ADN cuidadosamente organizado dentro del núcleo. Esta distinción, la presencia o ausencia de un núcleo, representa una división fundamental en el árbol de la vida. Sin embargo, ambos tipos de células muestran la notable diversidad y adaptabilidad de la vida en la Tierra. Comprender sus similitudes y diferencias es crucial para desentrañar el gran tapiz de la evolución. En el corazón de cada célula eucariota se encuentra la molécula responsable de la herencia y la diversidad, el ácido desoxirribonucleico, o ADN. Esta elegante molécula, una doble hélice que se asemeja a una escalera de caracol, contiene las instrucciones para construir y mantener un organismo. Cada peldaño de esta escalera consta de dos bases nitrogenadas emparejadas. La adenina siempre se empareja con la timina y la guanina con la citosina. Este emparejamiento de bases específico es crucial para la replicación del ADN y la expresión génica. La larga molécula de ADN, que contiene millones de estos pares de bases, se organiza en cromosomas dentro del núcleo eucariota. Imaginen una biblioteca, con el ADN como sus libros y los cromosomas como los estantes que los mantienen organizados. Los humanos poseen 23 pares de cromosomas, cada uno con un conjunto único de genes que codifican rasgos específicos. Esta intrincada organización asegura el almacenamiento y la recuperación eficiente de la información genética. En el intrincado mundo de las células eucariotas, la organización del genoma se presenta como una maravilla de complejidad estructural y funcional. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se organiza tanta información en un espacio tan pequeño? Dentro del núcleo humano, aproximadamente 3.200 millones de pares de bases de ADN se compactan en un espacio de apenas micrómetros de diámetro. Reflexiona. ¿Qué crees que pasaría si esta compactación no fuera tan eficiente? Esta increíble hazaña se logra a través de los nucleosomas, octámeros de proteínas histonas, H2A, H2B, H3, H4, alrededor de las cuales se envuelven 147 pares de bases de ADN en 1.65 vueltas. ¿Puedes imaginar cómo se vería esta estructura a nivel microscópico? Este nivel inicial de empaquetamiento progresa hacia una fibra de 30 nanómetros, que se pliega aún más en bucles de cromatina y eventualmente se condensa en cromosomas. ¿Por qué crees que es importante que el ADN se compacte de esta manera? Esta organización jerárquica juega un papel crucial en la regulación del acceso a la información genética. Piensa, ¿cómo crees que esta regulación afecta la expresión génica?
Curiosamente, más del 98% del genoma humano consiste en secuencias no codificantes. Estas incluyen intrones, que constituyen alrededor del 24% y son esenciales para el empalme y la diversidad de proteínas. Los elementos reguladores, como los promotores y potenciadores. ¿Qué piensas sobre la cantidad de ADN que no codifica proteínas pero tiene funciones cruciales? Representan aproximadamente el 5% y forman bucles tridimensionales mediados por proteínas como CTCF y coesinas. Las secuencias repetitivas, que constituyen alrededor del 50%, incluyen transposones y ADN satélite. ¿Cómo crees que estas secuencias repetitivas contribuyen a la evolución del genoma, que desempeñan funciones en la estabilidad y evolución cromosómica? Los potenciadores, a veces ubicados a miles de pares de bases de su gen objetivo, interactúan con los promotores a través de la topología nuclear. Reflexiona. ¿Qué implicaciones tiene esta interacción para la regulación génica? Esta interacción se destaca en los estudios de HIC que mapean las interacciones de la cromatina, lo que ilustra cómo la arquitectura tridimensional del genoma modula la expresión génica. ¿Cómo crees que esta modulación afecta a las células en diferentes contextos? Esta área es particularmente crucial en enfermedades como el cáncer, donde las alteraciones en los dominios de asociación topológica, TADS, pueden interrumpir la regulación. ¿Qué piensas sobre el impacto de estas alteraciones en el desarrollo de enfermedades? A medida que profundizamos en el marco tridimensional del genoma, descubrimos un paisaje dinámico donde la estructura y la función están intrincadamente vinculadas. ¿Cómo crees que este conocimiento puede influir en futuras investigaciones y tratamientos médicos? Lo que nos da las claves para comprender enfermedades complejas y avanzar en la medicina genómica. En el gran esquema de la biología eucariota, la regulación genética se destaca como un testimonio de la sofisticación que supera a los sistemas procariotas. Una de las características más sorprendentes es el empalme alternativo, un proceso donde más del 90% de los genes humanos son capaces de generar múltiples variantes de proteínas. Tomemos el gen DSCAM en la drosofila, por ejemplo. Puede producir aproximadamente 38.000 isoformas diferentes, superando por mucho el número total de genes del organismo. Esta diversidad es crucial en sistemas complejos como las redes neuronales y las respuestas inmunitarias. Añadiendo otra capa de complejidad está la epigenética. La metilación del ADN, particularmente en las islas CpG, sirve para reprimir genes, como los supresores de tumores en el cáncer. Las modificaciones de las histonas también juegan un papel clave. Por ejemplo, la acetilación de la histona H3 en la lisina 9, H3K9, abre la estructura de la cromatina, haciendo que los genes sean más accesibles para la transcripción, mientras que la metilación de la histona H3 en la lisina 27, H3K27, tiene el efecto contrario, reprimiendo la actividad genética. Estas marcas epigenéticas son dinámicas y altamente sensibles a los cambios ambientales, lo que las convierte en objetivos terapéuticos prometedores. Los inhibidores de las histonas deacetilasas, HDAC, son un ejemplo notable de tales intervenciones terapéuticas. Un caso fascinante es la impronta genómica, donde la metilación diferencial silencia el alelo materno o paterno de un gen. Por ejemplo, el gen IGF-2 en los mamíferos está impreso de esta manera. Tales alteraciones epigenéticas están vinculadas a una variedad de enfermedades complejas, desde el cáncer hasta los trastornos neurológicos. A medida que exploramos estos intrincados mecanismos, obtenemos información invaluable sobre la regulación de la expresión génica y el potencial de las terapias dirigidas. El campo de la biología molecular eucariota continúa ampliando los límites, ofreciendo nuevas vías para los avances médicos. Manténganse conectados mientras profundizamos en los hitos históricos que han moldeado nuestra comprensión de la biología molecular en la siguiente escena. Bienvenidos a la escena 6 perspectivas evolutivas de la genómica comparativa. En este segmento, nos adentramos en el fascinante mundo de la genómica comparativa, un campo que revela las dinámicas evolutivas y los aspectos funcionales de los genes en diferentes especies. Uno de los aspectos más interesantes de la genómica comparativa es el estudio de ortólogos y parálogos. Los ortólogos, como el gen BRCA1 en humanos y ratones, muestran la conservación de genes entre especies. Por otro lado, los parálogos, como la familia de genes Hox, resaltan la duplicación y divergencia de genes.
Estas duplicaciones, especialmente notables en vertebrados, han llevado a planes corporales diversificados. Por ejemplo, los humanos poseen 4 grupos de genes Hox, mientras que la Drosophila tiene solo uno. Otro descubrimiento intrigante en la genómica comparativa es la presencia de elementos ultraconservados. Estas son secuencias de más de 200 pares de bases que permanecen idénticas entre humanos, ratones y ratas. A menudo no codificantes, funcionan como potenciadores distales cruciales durante el desarrollo embrionario. Proyectos como ENCODE y PHANTOM han redefinido significativamente la importancia reguladora de estos elementos. Además, los casos raros de transferencia horizontal de genes, como la adquisición de genes de algas por invertebrados marinos, subrayan adaptaciones inesperadas en la evolución. Estos eventos, aunque raros, ofrecen una visión de la naturaleza dinámica de los genomas y su capacidad para incorporar material genético extraño para obtener ventajas de supervivencia. A medida que continuamos explorando las profundidades de la genómica comparativa, obtenemos información invaluable sobre los procesos evolutivos que dan forma a la composición genética de diferentes organismos. Esta comprensión no solo enriquece nuestro conocimiento de la biología, sino que también allana el camino para enfoques innovadores en medicina y biotecnología. Manténganse conectados mientras viajamos en el tiempo para descubrir los hitos históricos que han dado forma a nuestra comprensión de la biología molecular en la siguiente escena. Bienvenidos a la escena 7. Aplicaciones biomédicas. La biología molecular eucariótica está impulsando innovaciones revolucionarias en varios campos, incluyendo la medicina personalizada, la edición de genes, la biotecnología y las terapias de ARN. En la medicina personalizada, la secuenciación de tumores identifica mutaciones conductoras, como EGFR y BRAF, guiando terapias dirigidas. Este enfoque de precisión adapta los tratamientos a los perfiles genéticos individuales, mejorando significativamente los resultados del paciente. Las tecnologías de edición de genes, particularmente CRISPR-Cas9, están revolucionando la medicina. Al corregir mutaciones, como HBV en la anemia de células falciformes a través de la reparación dirigida homóloga, HDR, o la unión de extremos no homólogos, NHJ, se están realizando ensayos clínicos que muestran resultados prometedores. En biotecnología, las células de ovario de hámster chino, CHO, se utilizan para producir anticuerpos monoclonales con patrones de glicosilación eucariótica, esenciales para medicamentos como trastuzumab. Estos biofármacos son fundamentales en el tratamiento de diversas enfermedades, incluido el cáncer. Las terapias de ARN son otra frontera. Las terapias de ARN pequeño de interferencia, ARNIP, como bevacizumab dirigido al EBEGF, y las terapias de microARN, MIARN, modulan la expresión génica en afecciones como la degeneración macular. Estos tratamientos innovadores ofrecen una nueva esperanza para pacientes con enfermedades previamente incurables. La integración de estas tecnologías, combinada con la secuenciación de ARN de una sola célula y datos de proteómica, está transformando la investigación translacional. Sin embargo, persisten desafíos como la administración eficiente de CRISPR y la especificidad del ARNIP. A medida que continuamos avanzando, es crucial equilibrar los beneficios de estas tecnologías con consideraciones éticas, como la edición de la línea germinal. Manténganse conectados mientras exploramos los hitos históricos que han moldeado nuestra comprensión de la biología molecular en la siguiente escena. Sección 4. Organización avanzada del genoma eucariota. El genoma eucariota se caracteriza por su complejidad estructural y funcional. En humanos, los aproximadamente 3.200 millones de pares de bases de ADN se empaquetan en un núcleo de pocos micrómetros mediante nucleosomas. Este empaquetamiento progresa a una fibra de 30 nanómetros, bucles de cromatina y cromosomas condensados, regulando el acceso a la información genética. Más del 98% del genoma humano son secuencias no codificantes, intrones, elementos reguladores y secuencias repetitivas. Los enhancers, ubicados a veces a miles de pares de bases del gen objetivo, interactúan con promotores vía topología nuclear, como se evidencia en estudios Hi-C, que mapean interacciones cromatínicas. Esto subraya cómo la arquitectura tridimensional del genoma modula la expresión génica, un área clave en enfermedades como el cáncer, donde alteraciones en dominios TAD
afectan la regulación. Reflexión entre expertos. ¿Cómo impactan las disrupciones en la topología nuclear, el silenciamiento génico en enfermedades congénitas? La regulación en eucariotas supera a los procariotas en sofisticación. El splicing alternativo, presente en más del 90% de los genes humanos, genera diversidad proteica. La epigenética añade otra capa, metilación del ADN y modificaciones de histonas, que son dinámicas y sensibles al ambiente. Un caso notable es la impronta génica, donde la metilación diferencial silencia alelos parentales. Alteraciones epigenéticas se asocian a patologías complejas. Discusión. ¿Qué avances en edición epigenética podrían revolucionar el tratamiento de enfermedades multigénicas? La genómica comparativa revela funciones génicas y dinámicas evolutivas. Los ortólogos y parólogos ilustran conservación y divergencia. Elementos ultraconservados funcionan como enhancers distales en desarrollo embrionario. Eventos raros de transferencia horizontal destacan adaptaciones inesperadas. La biología molecular eucariota impulsa innovaciones en medicina personalizada, edición génica y terapias de RNA. La integración de estas tecnologías está transformando la investigación translacional, aunque persisten desafíos como la entrega eficiente de CRISPR. Reflexionemos. ¿Cómo equilibrar los beneficios de estas tecnologías con sus implicaciones éticas, como la edición germinal? Recomiendo revisar estudios recientes en Nature Reviews Molecular Cell Biology o bases de datos como ENCODE para profundizar. Gracias por participar en esta discusión entre expertos. Sección 5. Leyendo el libro de la vida. Comparación genómica entre especies. La llegada de las tecnologías de secuenciación de ADN ha marcado el comienzo de una nueva era de genómica comparativa. Al comparar las secuencias de ADN de diferentes especies, obtenemos información invaluable sobre las relaciones evolutivas, la función de los genes y el desarrollo de rasgos complejos. Imaginen comparar los planos del ala de un pájaro con el ala de un murciélago. Ambas estructuras cumplen la misma función, el vuelo, pero su anatomía subyacente revela diferentes caminos evolutivos. Del mismo modo, las comparaciones genómicas nos permiten identificar genes compartidos entre especies, destacando la ascendencia común. También podemos identificar las diferencias genéticas que contribuyen a las características únicas de cada especie. Estas comparaciones son cruciales para comprender la diversidad de la vida en la Tierra, rastreando el viaje evolutivo desde organismos unicelulares hasta vida multicelular compleja. Además, este conocimiento allana el camino para los avances en medicina, agricultura y conservación. Sección 6. El futuro del entendimiento. La importancia de la biología molecular. Eucariota. La exploración de la célula eucariota y su maquinaria molecular es un viaje a la esencia misma de la vida. Comprender cómo interactúan el ADN, los genes y las proteínas dentro de este sistema complejo es fundamental para abordar algunos de los mayores desafíos de la humanidad. En medicina, este conocimiento es crucial para desarrollar nuevos medicamentos, terapias y herramientas de diagnóstico. Al comprender las bases moleculares de enfermedades como el cáncer, el Alzheimer y los trastornos genéticos, podemos desarrollar tratamientos específicos y mejorar la salud humana. Además, la biología molecular eucariota juega un papel vital en la agricultura, permitiendo el desarrollo de cultivos resistentes a las enfermedades, un mayor contenido nutricional y una mayor producción de alimentos. Frente al cambio climático y una población mundial en crecimiento, estos avances son cruciales para garantizar la seguridad alimentaria. A medida que profundizamos en las complejidades de la célula eucariota, continuamos descubriendo los secretos de la vida en la Tierra. Este conocimiento nos permite abordar los desafíos globales, mejorar la salud humana y preservar la biodiversidad de nuestro planeta para las generaciones venideras. El viaje al mundo microscópico es un testimonio del poder de la investigación científica y su potencial para dar forma a un futuro mejor.